El siguiente material está basado en una publicación de www.playgroundmag.net y realizado con ilustraciones del artista Sean Cross. Los comentarios sobre cada trastorno están basados en la obra DSM-5 y la CIE-10. Aún así, es necesario que si usted identifica alguno de estos factores en su vida, busque ayuda profesional. Gracias. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Desórdenes mentales del siglo XXI, padecimientos, afecciones y clasificaciones. La sobrepoblación, la falta de amor, de cuidados y la falta de atención en el seno familiar, los maltratos, la violencia física, psicológica y la falta de identidad derivan en problemas mentales. El principal problema es la falta de diagnóstico, puesto que las personas se mantienen productivas y activas hasta que la misma enfermedad les impide trabajar, estudiar o siquiera levantarse de la cama, o cuando han terminado de destruir sus vidas. Grupos afectados. La palabra adolescente proviene del vocablo adolecer, sufrir, y es que la adolescencia es la etapa más delicada en la vida de una persona, puesto que es donde se dan cambios físicos y neurológicos que son importantes en la etapa de todo ser humano. Generalmente la niñez y la adolescencia determinan y marcan el camino de las conductas humanas, y es que nuestros padres son especialistas en crear patologías mentales. El adolescente no solo sufre los cambios neurológicos de la niñez a la etapa adulta, sino que uno de los grandes retos que enfrenta es aprender a comunicarse con las personas mayores, sin sentirse ridiculizado o rechazado. Y es que aprender a aceptar el rechazo cuesta, y es que en muchos grupos sociales es común el rechazo hacia el nuevo integrante, en gran medida como un acto de presentación del grupo, y en los jóvenes esto puede llegar a ser aplastante. Entonces los padecimientos se focalizan en tres sectores: adolescentes, mujeres y personas de cualquier edad. Enemigos invisibles. Los problemas mentales no son derivaciones somáticas que aparecen de la noche a la mañana, como si fuera una caries o una gripe. Generalmente son conductas que van desarrollándose con el paso de los meses y los años. Pasan de ser problemas somáticos psicológicos a físicos con el mismo devenir del tiempo. Algunos se pueden tolerar, incluso nuestros seres amados y familias son conscientes de estos problemas. A veces los mismos dolientes lo son, sin embargo nuestra familia lo tolera porque son los únicos capaces de perdonarnos todo. Lo peor del problema es que diversas personas no solo desarrollan un padecimiento mental, sino que presentan una colección de síntomas mentales con un desorden predominante. Los problemas mentales no son sintomáticos, como si fuera un dolor de muelas o un dolor focalizado. La persona sabe que algo le está afectando en el estado de ánimo. No produce igual. Ve cómo las horas, los días, los meses y los años pasan. Y simplemente no se siente igual que antes. Los problemas se agudizan cuando se comienza a consumir drogas, antidepresivos o alcohol, ya que se inicia un proceso degenerativo del cual es difícil de salir. Al no tener síntomas como un dolor que es insoportable y se focaliza, la persona aprende a tolerar el dolor y llevar su vida hasta que los síntomas son muy evidentes, o terminan con padecimientos más serios, como el suicidio. Desórdenes mentales. El cerebro es una máquina de relojería muy avanzada, capaz de regenerarse a niveles insospechados, pero a su vez es muy fácil de manipular y deformar. La mente no es un bloque firme, sino que más bien es como una masa de plastilina, extremadamente delicada. La mente humana, por su parte, depende totalmente del cerebro, del lóbulo frontal y prefrontal en específico. En esas áreas se forma la personalidad completa, y aquí también reside el área visual y sensorial, que revela el mundo en donde vivimos, la forma en que creamos nuestros pensamientos, e interpretamos la realidad y el medio en donde vivimos. En esta área es donde se manifiestan mayormente los problemas neuronales relacionados a la depresión, el trastorno bipolar y más gravemente, la esquizofrenia, que es la madre de todos los desórdenes mentales. Aún así, el cerebro no ejecuta las actividades en una sola zona, como puede ser el hipotálamo, el córtex, el área prefrontal o el área de Broca,
sino que trabaja todas las áreas en conjunto. Por eso también es tan difícil diagnosticar o detectar las áreas a las que afecta una enfermedad mental. Si deseáramos interpretar gráficamente a la esquizofrenia, por ejemplo, habría que imaginar lo siguiente. En un cerebro, los neurotransmisores son un conjunto de señales bioquímicas que se transmiten de una dendrita neuronal a otra, millones de veces por segundo. Estas intercambian información, sin tocarse, por medio de impulsos eléctricos y neuroquímicos, llamados sinapsis. Abra sus manos como palmas y luego acérquelas, una muy cerca de la otra como tocándolas. Ahora imagine miles de millones de manos una cerca de la otra, en nuestra masa encefálica. Sin embargo, en el cerebro de una persona con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor o una colección de estas enfermedades, la corteza prefrontal luce como un montón de cables sueltos que se comunican todos a la vez, sin orden alguno. Esto se reconoce por la incapacidad para relacionarse, un lenguaje distorsionado o la incapacidad incluso para comunicarse de forma verbal. Esto se debe a una sobrecarga de neurotransmisores, a un fallo en la forma que se comunican las neuronas, o a daños ocasionados por el consumo de drogas de forma crónica, que alteran la forma en que se comunican estos neurotransmisores, como la cocaína, la marihuana o las metanfetaminas, que alteran el área de la dopamina, o también a un desorden genético. Los psiquiatras utilizan diversos medicamentos para disminuir, alterar, aumentar o eliminar estos neurotransmisores, entre ellos la risperidona, el litio, la clozapina, entre otros. Estos medicamentos deben de ser prescritos con mucho cuidado, porque son altamente tóxicos. La persona literalmente está sedada, con sueño o tiene comezones. La esquizofrenia no es una sentencia de muerte, pero sí es una de las enfermedades mentales más tristes para los familiares y la persona. Al igual que el Alzheimer, la persona se va desdibujando y solo queda un ser humano que se parece físicamente, pero que interiormente queda hueco. Más si se considera que los medicamentos para tratarla son muy invasivos y que el cuerpo humano genera resistencia. Brotes psicóticos. Imagina tu realidad actual. Ahora imagina que esta repentinamente se quebra. Como habíamos platicado sobre la corteza prefrontal, en esta área se encuentran los órganos sensoriales, la vista mayormente. En los brotes psicóticos es común que la persona se prive de sí misma, fruto de la esquizofrenia en su mayoría, pero también debido al trastorno bipolar, al consumo de alcohol, un infarto cerebrovascular, infecciones en el cerebro como la meningitis, etc. Hay una diferencia entre un brote psicótico y la esquizofrenia, y es que un brote psicótico incluso puede manifestarse por el estrés y la presión, durar horas, días o meses, para luego de haber ocurrido nunca volver a manifestarse. Aunque generalmente cuando existe más de 2 brotes psicóticos, las personas son enviadas a un psiquiatra para su diagnóstico. Sin embargo, los brotes psicóticos en enfermos mentales con esquizofrenia, trastorno bipolar e incluso con depresión severa, sin diagnosticar o sin tratamiento, son comunes y muy peligrosos, puesto que realmente observan visiones que no están ahí, pero también escuchan voces, sonidos e incluso olores. Las alucinaciones son muy reales, además de que los enfermos pueden estar convencidos de que su familiar más amado fue asesinado y quien está frente a ellos es el asesino. También pueden experimentar llamadas sorpresas o una llamada fantasma que nunca existió, pero que hace que la persona vaya caminando, salga a la calle e incluso se suba a un coche desconocido. También es común que crean que un extraño los quiere matar, o que la única salida es suicidarse, o salir a matar con un cuchillo o arma de fuego a todo el mundo porque conspira para matarlos. Existen casos en que los brotes psicóticos han ocasionado graves lesiones a seres amados, pero también incidentes, y también en Estados Unidos varios atentados con armas de fuego, en donde finalmente la persona se quita la vida. Por eso se dice que la esquizofrenia es degenerativa, y a veces los familiares son responsables
por los actos de la persona, puesto que las señales degenerativas estaban ahí a la vista de todos, pero nadie hizo nada, o a nadie le importó. Los brotes psicóticos pueden ocurrir a personas totalmente normales, de forma súbita, puesto que son fruto de las fases terminales de la esquizofrenia, el trastorno bipolar y algunos tipos de depresión. Sin embargo, en donde se observa mayormente en personas que no están clínicamente medicadas o diagnosticadas, es en las personas que consumen drogas como la metanfetamina o en ancianos con enfermedades degenerativas que dañan el cerebro. Cuando existe un brote psicótico, la persona puede ser capaz de matar y hacerse mucho daño, cortarse, lesionarse, ser extremadamente violentos, gritar, pelear o lanzarse al vacío. Es por ello que algunas personas requieren vigilancia 24/7, aún así pueden ser capaces de lastimar al ser más amado, y cuando el episodio termina, comenzar a llorar por lo que hicieron. Aunque en otras veces, la persona es consciente de que puede perder la cabeza, e incluso es capaz de reprimirlo. Son estos tipos de brotes psicóticos los que se catalogan según la religión católica como posesiones demoníacas. Incluso las alucinaciones fantasmales y las voces de ultratumba se pueden explicar por medio de la neurología. Estos fenómenos ocurren cuando estamos bajo mucha presión y estrés, y el cerebro nos juega este tipo de bromas con tal de que nos pongamos a salvo. Sin embargo, y al igual que todos los padecimientos que enlistaremos, el amor y cariño de los seres amados, una vida con terapia ocupacional y trabajo, y un círculo de apoyo es vital para que el paciente se mantenga estable y tenga una vida plena y de calidad. En lo que se refiere a manuales como la CIE-10 o el DSM-5, estos han cambiado sus modalidades de clasificación, en parte por la demanda de los colectivos de derechos humanos, y en parte por la alarmante cantidad de casos de problemas mentales en el mundo, considerando que solamente los enfermos disfuncionales con características graves como son la esquizofrenia deben de apartarse de la sociedad y ser tratados con medicamentos, mientras que el resto puede ser funcional, y la presencia de desempeño e inclusión social del paciente son pieza clave para su tratamiento. En cuanto a los padres y amigos, es necesario aprender a identificar las conductas destructivas, puesto que si bien pueden destruir la vida social, laboral y familiar, algunas derivan en situaciones que van desde la pérdida de la productividad hasta el deseo de vivir, y muchas de estas terminan en situaciones destructivas, como lo son los ataques de ansiedad que derivan en pánico, y a veces en depresión severa y suicidio. Lo más alarmante de estas situaciones es que para el doliente o el paciente le resulta fácil tolerarlas hasta cierto punto, por lo cual puede llevar una vida más o menos normal hasta el momento en que su situación lo rebasa. Por eso es importante detenerse y hablar con nuestros seres amados y tratar de orientarlos y buscar ayuda profesional. Incluso determinadas patologías como la falta de atención pueden llevar a las personas a crearse enfermedades y malestares reales, tan solo para llamar la atención de su familia, como es el caso del síndrome de Munchausen por poder, o aquellos que se provocan enfermedades con tal de mantener a la familia pendiente de su vida. Para los padres, tutores y familiares, también es importante aprender a detectar estas conductas, a fin de canalizar al doliente con profesionales de la salud mental. Así bien, es necesario plantear una clasificación e identificación, a fin de que se aprenda a identificar y canalizar con un profesional de la salud. Clasificación. Bajo la clasificación de un desorden mental, se considera a una situación donde la mente no se encuentra en un estado de normalidad. Suelen estas verse reflejadas con alteraciones emocionales y en el carácter. Hay diferencias entre desórdenes mentales generalmente relacionadas con el tipo de daño y la capacidad de reversión o curación que tiene el paciente. Generalmente estas clasificaciones van de la funcionalidad que presenta el paciente en su familia, en la sociedad, en la productividad o en el empleo. Por ejemplo, la depresión severa es desorden hasta que se convierte en depresión clínica o genera daños irreversibles al paciente. Es decir, cuando progresa de un estado de normalidad a un estado donde la persona no puede ser productiva o no puede ser funcional en su medio. Por otro lado, están las enfermedades mentales serias, como es el caso de la demencia, la neurosis y los individuos con esquizofrenia o enfermedades crónico-degenerativas del cerebro o el sistema nervioso.
Durante mucho tiempo se imaginó el cerebro como una pieza sólida, como si fuera un órgano que nunca presentaría fallas o desórdenes. Sin embargo, a la luz de los estudios clínicos, se ha logrado establecer que todas las experiencias que se viven cambian al cerebro y a la forma de concebir la realidad, y que si bien el cerebro infantil es tremendamente moldeable, el ser humano en la etapa adulta también es fácilmente manipulable, incluso a niveles neurológicos donde jamás se daría cuenta de ello. Si bien es verdad que existen enfermedades mentales complejas, las cuales no se pueden ni deben de generalizar, gran parte de estas derivan de casos clínicos que se han sido detectados y en los cuales sus síntomas están perfectamente delineados. Por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad se puede derivar en desviaciones como la delincuencia o cometer asesinatos. Los padecimientos mentales se derivan de daños al cerebro y sistema nervioso, pero también del comportamiento y por el medio en el que se vive, desde factores como la alimentación, el consumo de drogas, la contaminación, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la exclusión social, el racismo y otros factores. Incluso la violencia desencadena padecimientos mentales. A su vez, los trastornos se delimitan según el rango de funcionalidad del ser humano, puesto que dependiendo del padecimiento, la persona es más o menos independiente de sí misma y de sus responsabilidades. La mayor diferenciación entre un desorden, trastorno y enfermedad es el hecho de que existen diversos factores que provocan el mal funcionamiento, desde problemas para socializar, para convivir, la falta de empatía, la falta de los impulsos de inhibición o trastornos de socialización, como es el caso de la personalidad antisocial, pasando por síndromes alarmantes, como las psicopatías en donde la persona puede asesinar, sin sentir remordimientos e incluso sin recordarlo o justificándose. El síndrome de Cotard o el síndrome de identidad corporal, en donde la persona se deprime por no poder amputarse una pierna o un brazo, ya que los siente ajenos a su ser. Síndrome es un cuadro de síntomas que identifican a una enfermedad mental por medio de un cuadro clínico, mientras que un trastorno es un desequilibrio o ruptura de la vida de una persona. Por su parte, en el caso de las enfermedades, como la esquizofrenia o el Alzheimer, no existe una causa psicológica o somática, sino una causa neurológica, puesto que la malfunción mental se deriva de factores biológicos y funcionales de los órganos del cerebro, como por ejemplo la generación o la no generación de dopamina. Aunque como ya lo hablamos, en algunos casos se presenta un conjunto de enfermedades, síndromes y trastornos que dificultan el diagnóstico y se debe de realizar un concurso para saber qué enfermedad se debe de tratar primero. Un desorden es una afección que no está bien, pero el cual le permite a la persona ser funcional dentro de su entorno. Por su parte, un trastorno es un problema el cual aparece repentinamente en la vida de una persona y le bloquea la vida. Todos ellos dependen de una serie de factores, entre ellos el biológico, el social, los familiares y los genéticos, la herencia y sobre todo en el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, la poda sináptica es la que permite al ser humano ser ampliamente sociable, leer las emociones de las personas para desarrollar empatía, manejar habilidades de lenguaje y todas las funciones que presentan en el área prefrontal. En parte esto se hace con la finalidad de eliminar el exceso de neuronas del cerebro para mejorar la comunicación y ocurre entre los primeros años de la vida hasta finalizar en la adolescencia. Partiendo desde ahí, comienza a desarrollarse la plasticidad cerebral, que no es otra cosa que la modificación de las redes neuronales por medio de las experiencias vividas en su entorno. Es decir, que el cerebro cambia a través de las experiencias que tenemos, no solamente durante la niñez y adolescencia, sino a lo largo de toda la vida. El ser humano copia expresiones corporales, lenguajes y gestos de sus seres cercanos, con la finalidad de generar pertenencia y empatía en el grupo. Es por eso que los niños, e incluso los animales, llegan a parecerse a su dueño o a su padre, a pesar de que éste no los haya engendrado. Lo que un niño observa en su casa como normal, intentará recrearlo en la calle y con sus amigos, desde comportamientos, conductas o groserías. De ahí que también sea tan notoria la diferencia entre una persona de pueblo o de rancho y de una ciudad. Aunque la inteligencia, salud mental y neuronal de una persona del campo siempre es mucho mejor,
puesto que no enfrenta las altísimas dosis de estrés y contaminación que existen en las ciudades, como por ejemplo la CDMX. Por ejemplo, es normal que cuando una persona se muda del campo o pueblo a una ciudad, responde de formas distintas a su nuevo entorno. A esto se le denomina congelación emocional. También aplica a migrantes, sobre todo de países en los cuales sufren de bombardeos o guerras. Las personas simplemente demuestran ciertos rasgos de tipo esquizoides, como la falta de comunicación, rutinas repetitivas solitarias, etc. Sin embargo, poco a poco la persona gana confianza y comienza a abrirse. Pero aún así, no muestra los mismos tipos de comunicación y amistad que las personas que habitan ese entorno, puesto que su entorno pasado los ha formado de una forma u otra, afectándolos directa o indirectamente. Por ello, es de vital importancia la conservación del tejido social, la paz y un ambiente digno para crecer y desarrollarse, sobre todo en lo que respecta a los niños, jóvenes y adolescentes, si es que se desea que mantengan una buena conducta en sociedad, pero sobre todo una buena salud mental. Hay que insistir en que la familia es la mayor generadora de problemas mentales, incluso secuelas muy graves como la agresión insospechada, la violencia familiar o el Munchausen por poder, pasando por padres que impiden que sus hijos vayan a la escuela por considerarlo pecado o desean mantenerlos toda su vida bajo su poder. La sociedad no solo es un medio para sobrevivir, sino que en el caso del ser humano es necesaria para su completo desarrollo mental y neurológico, puesto que aquellos seres que han sido aislados a vivir con perros o sin contacto humano presentan retraso en sus habilidades cognitivas, de lenguaje y una falta de desarrollo en el cerebro. Por eso los primeros años de vida con los padres y la escuela son vitales para el ser humano. El mayor problema con los desórdenes y trastornos es el hecho de que existen zonas del cerebro que aún no están identificadas y por ende no pueden tratarse. Por ejemplo, en el caso de la personalidad antisocial, en donde la persona roba, comete delitos o ataca a otros seres humanos, se ha tratado de encontrar el área del cerebro que ocasiona la falta de sociabilidad y empatía, que hace que un ser humano no pueda sociabilizar, comportarse o reprimirse en una sociedad. Con esto se buscaría apagar esa zona, y esto lograría liberar a miles de delincuentes y criminales de la cárcel. O más inocentemente, en el caso de la cleptomanía, se busca estudiar qué área del cerebro es incapaz de controlar el impulso de robar, o en los asesinos en serie, aquella área que impide que los psicópatas asesinen o cometan actos que afectan a miles de personas en una población, sin siquiera quitarse el sueño. Los psicópatas son muy bien vistos en las áreas laborales, sobre todo en las cúspides, en donde las personas tienen que despedir a miles de empleados, sin siquiera pensarlo dos veces. Anteriormente, el estudio de las enfermedades mentales se llevaba solo a cabo por los psicólogos clínicos y por los psiquiatras. Sin embargo, las enfermedades mentales se han tomado un eje social o un eje de estudio especial por la terrible cantidad e incidencia de estos casos, por lo cual ahora también se estudia por medio de la neurología y la neurociencia, que si bien son ramas de la ciencia que ya existen desde hace mucho tiempo, en la actualidad se les ha dado más importancia debido a la existencia de gran número de casos de diversas afecciones mentales. En psicología se utiliza el rango de funcionalidad para evitar discriminar o distinguir entre personas, puesto que una persona con una enfermedad mental jamás se separa de sus derechos y puede ser funcional con la debida atención y cuidados. Los trastornos se clasifican en los siguientes ejes: manías, conductas de carácter imperceptible, leve y severo, pasando a conductas antisociales. Se denomina así a las costumbres o comportamientos extraños, de carácter repetitivo o de preocupación injustificada, una pasión grande o afición exagerada hacia una cosa. Las manías de carácter grave están relacionadas con el trastorno bipolar y con el TOC. Sin embargo, se separan porque existen personas racionalmente sanas, que mantienen determinadas manías a lo largo de su vida, que van desde la manía hacia tomarse fotos y exhibirse en público, no parar de hablar de todo el día, o mantener reglas mínimas de convivencia social, hasta la cleptomanía o la piromanía, que son peligrosos para la sociedad. Trastornos de ansiedad. Predominan el miedo y la inseguridad,
y se caracterizan por la anticipación de un futuro peligro o desgracia acompañado de un sentimiento incómodo. Pueden sobrevenir por una enfermedad mental existente o de una experiencia traumática como un accidente, el duelo, la muerte de un ser amado o el robo. El individuo espera, revive y presiente un nuevo hecho, o no está seguro de sobrevivir en el futuro. Ansiedad general, ataques de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático y fobias. Depresión severa, aguda y clínica. Son algunos de los problemas que se derivan del trastorno de ansiedad. Trastorno del estado de ánimo. Su principal característica es que afectan a la persona emocionalmente y suponen una alteración del humor. En esto radican el trastorno bipolar, que combina periodos de mucha exaltación, maníacos, con otros de total abatimiento, depresivos. La duración de cada fase varía en cada persona y se alteran con otros periodos en los que el estado de ánimo se normaliza y los síntomas de la enfermedad desaparecen prácticamente por completo. El estado de ánimo depresivo es otro tipo de trastorno del estado de ánimo, que presenta síntomas como la tristeza, la desesperanza y la inhibición. Trastornos disociativos. El trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple o de doble o triple personalidad, y el trastorno de despersonalización, son ejemplos de los trastornos disociativos. Las personas pueden encontrarse en un estado de fuga, donde realizan acciones y hechos que les son imposibles de recordar, experimentando que tienen una doble o una triple personalidad, que los representa cuando ellos literalmente no pueden hacer otra cosa. Trastornos alimenticios, anorexia nerviosa, bulimia y pica. Los trastornos del tipo alimenticio tienen que ver con la forma en que las personas comen determinados alimentos de forma compulsiva, pero también cómo comen determinadas cosas que no son alimentos, pero introducen en el cuerpo. La pica, por ejemplo, es la necesidad de ingerir objetos como cerillos, piedras, tijeras, tierra, cabello, uñas, piel. Las compulsiones van desde comerse las uñas cuando se encuentra en una situación estresante, hasta arrancarse partes de la piel para masticarlas. En el caso de la ingesta del cabello pueden terminar con personas calvas y hospitalizadas para retirarles los besuares del estómago, algunos hasta de 5 kilos de peso. El papel y otros objetos ingeribles pueden causar besuares. Trastornos de la personalidad. Se caracterizan porque la persona presenta una forma de sentir y comportarse que se aparta mucho de lo socialmente aceptado, como pueden ser conductas violentas, inestabilidad o grandes dificultades para relacionarse. Ejemplos de estos trastornos son el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad. Generalmente son disfuncionales o incapaces tanto para conectar con la sociedad, relacionarse o lograr sentir y comunicar empatía con la sociedad o los grupos sociales. En estos grupos también encajan las patologías relacionadas a la dependencia o facilidad de un individuo para ser manipulado. También en este grupo se encuentra la incapacidad para controlar los impulsos, ya sean sexuales, del apetito o de consumir drogas y alimentos. Trastornos clínicos. Estos trastornos no son de carácter psicológico, sino que incluyen daños al sistema nervioso o a las capacidades del cerebro. Suelen estar relacionados a enfermedades como el Alzheimer, la degradación de capacidades mentales por la edad o una enfermedad de accidentes que comprometan el cerebro. En esta rama se encuentran la esquizofrenia, la demencia senil o temprana y la neurosis. Se catalogan como la pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades. Afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. Incidencia. Estados Unidos ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en padecimientos mentales, mientras que en México, la tasa de suicidio del 2010 al 2015 se ha disparado en un 450%, según las cifras más conservadoras. El suicidio es la segunda causa de muerte en el país, mientras que es la primera para los jóvenes. También se estima que el 15% de los mexicanos padece un desorden mental, mientras que existen muchas personas que no se han diagnosticado en México. Generalmente, una de las mayores causas del suicidio en el país es la decepción, la falta de tolerancia al fracaso y sobre todo, el desempleo y la frustración ante el cumplimiento de la expectativa, sea ante la familia, la sociedad o la esperanza y deseos personales. Por eso se dice que el empleo u ocupación es igual de importante que el agua, la comida y el aire, puesto que un ser humano sin ocupación se autodestruye rápidamente. La tristeza, solo por dar un ejemplo, se puede caracterizar por preceder un estado de pérdida o un duelo que se alivia con el paso del tiempo, y la aceptación de la pérdida.
Sin embargo, si al paso del tiempo no se continúa con una vida normal, se debe recurrir a un especialista. El problema en el país y en todo el mundo es que se continúa sobrellevando la pérdida y cultivando la patología, hasta desencadenar otros síntomas mentales. Mezcla de padecimientos. Lo interesante de los desórdenes mentales es que un síntoma puede desencadenar un grupo de subsíntomas. Por ejemplo, una persona con TPA puede experimentar depresión, o en determinados casos la depresión lleva a trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia. Incluso estas últimas se mezclan puesto que el doliente realiza comilonas, vomita y luego dura semanas sin comer normalmente. Entre estas conductas alimenticias está la pica o los trastornos de conducta como arrancarse el cabello. A su vez, la depresión puede tener determinados desencadenantes, como es el caso de la depresión postparto, que es diferente a la depresión común, la aguda o la clínica. De ahí que el trabajo del especialista es realizar un concurso de síntomas o patologías para encontrar la raíz del problema de fondo. Si se resuelve el problema de fondo, es probable que se mejore la calidad de vida, más que si solo se atiende un problema como la anorexia, puesto que es probable que exista una recaída o se evolucione en algo más serio. Tanto la CIE-10 como los manuales DSM establecen diagramas para la detección temprana de estos padecimientos. El problema es que incluso entre especialistas existen debates sobre las diversas enfermedades mentales y sobre los manuales, puesto que estos manuales en sus versiones más nuevas simplifican, bajan los niveles y expanden los ejes de detección, así que en lugar de encontrar manías o problemas leves, se diagnostican como patologías a las cuales incluso se les receta no solo terapia, sino antidepresivos. Así los críticos piensan que el DSM-5 da lugar a falsos positivos. Sin embargo, es mejor tener falsos positivos y tener observación clínica que no tener ningún tipo de consulta médica. Este tipo de cambio se ha realizado en función de los nuevos derechos humanos de quinta generación, en los cuales las personas ya no deben de ser encerradas en manicomios porque simplemente no cabrían por el número de casos, sino porque se considera que es más positivo que tengan vidas inmersos en la sociedad, donde sean aceptados y protegidos. 1. Trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de personalidad o borderline es una afección por la cual una persona sufre patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables, lo que le lleva a plantearse su propia existencia o reaccionar de manera polarizada a las situaciones. En un momento la persona puede estar muy feliz, y en el otro puede estar muy triste, pero también puede estar muy enojada. Incluso suelen tener carácter muy explosivo. Este padecimiento fue confundido con el trastorno de bipolaridad por muchos años, puesto que se experimentan emociones y compulsiones rápidas, seguidas de episodios depresivos. La diferencia es que en este solo se manifiestan emociones, sin los cambios de personalidad que existen en el trastorno bipolar. Para Coase, las emociones sufridas por los borderliners son espíritus malignos de los que no se puede escapar. 2. Insomnio. El insomnio es la imposibilidad o dificultad para conciliar y mantener el sueño. Las personas que lo sufren suelen sufrir fatiga crónica y ven lastrada su productividad. El padecimiento puede estar relacionado desde problemas del estrés, la alimentación alta en azúcares, la diabetes, hasta problemas en los receptores neurológicos y hormonales que regulan el ciclo del sueño normal o profundo. Los desórdenes de pánico, ansiedad y depresión son desencadenantes del insomnio. Se cree que el padecimiento lo provoca, pero en realidad es un síntoma. El insomnio se debe de tratar con mucho cuidado, porque es una de las puertas principales al desencadenamiento o acentuamiento de diversos padecimientos mentales. Por ejemplo, en México, miles de millones de personas padecen insomnio y son recetadas con medicamentos que se recetan primero una cuarta parte de la pastilla, luego la mitad y luego hasta 2, puesto que causan adicción y dependencia, así como el cuerpo se habitúa a ellos y causa resistencia. Estos ojos mirando al techo como platos reflejan a la perfección el padecimiento. 3. Trastorno del comportamiento social desinhibido. Los niños que sufren este trastorno sienten el impulso de relacionarse con personas que no conocen, lo que podría confundirse con ser extrovertido y puede llegar a tener una ventaja en la edad adulta. Sin embargo, es un gran lastre durante la infancia. La patología antes descrita puede acarrear problemas en la edad adulta, puesto que la persona puede experimentar regresiones infantiles con tal de encajar en un grupo social. A su vez,
Puede provocar síndrome de la dependencia hacia los mismos grupos sociales. Se limita la independencia y la personalidad, con tal de adoptar la conciencia de la masa. Estas personas suelen ser triunfadores en sectores públicos y políticos, donde se les exige ser parte de la compañía o de la empresa, pero fuera de ella carecen de toma de decisiones, ya que carecen de una identidad social única e independiente. No importa si el desconocido porta un cuchillo en la mano, pues siempre se verán atraídos por su contacto. 4. Trastorno obsesivo compulsivo. Las conductas repetitivas de las personas que sufren TOC derivan de pensamientos intrusivos que provocan temor o aprensión o inquietud. Simplemente no pueden evitar limpiarse las manos, ordenar la estantería a la perfección o morderse las uñas 100 veces. El TOC puede variarse en distintas etapas. Por ejemplo, personas que tienen que tener limpia su casa al extremo, y regar todos los días las plantas, y regar todos los días la banqueta. Sin embargo, en episodios clínicos graves, las personas se pasarán todo el día limpiando una pieza de plata, asegurando que se ve sucia. Para el artista, es un monstruo interno que te priva del control de tu propio cuerpo. 5. Síndrome de Cotard. Las personas que sufren este síndrome creen estar muertos. Para ellos, sus órganos se están pudriendo en su interior o su cuerpo es un simple espíritu que vaga por el planeta. Un rostro dividido entre la vida y la muerte muestra la cara más terrorífica de este fenómeno. Trastorno bipolar. La tristeza y las alegrías más extremas se alteran para las personas que sufren el trastorno bipolar. Generalmente no se considera que las personas tengan tristeza de un momento a otro, sino que el estado de ánimo cambia por completo y puede provocar crisis nerviosas muy peligrosas, pero esto varía con lapsos de tiempo, entre una semana o un mes. Trastorno bipolar. Se trata de un disturbio mental que puede ser controlado a través de medicamentos y de terapia. Se calcula que 2 millones de mexicanos lo padecen y millones de personas en el mundo viven con él, aún sin ser diagnosticadas. Contrario a lo que se piensa, el trastorno bipolar no es anímico, es decir que las personas no presentan cambios de humor abruptos, como en las caricaturas o como los borderline o desorden de personalidad límite, sino que pueden estar felices, alegres y productivos un tiempo, digamos meses o años, hasta que existe algún desencadenante que cambia su conducta a un estado depresivo o anormal. Este desencadenante puede ser marcado, pero también puede ser imperceptible. Por ejemplo, un desencadenante puede ser la pérdida de un familiar o la pérdida de empleo, pero también puede ser algo tan simple como un desaire o la pérdida de un objeto. Los pacientes con trastorno bipolar sufren de manías o compulsiones que deben de llevar a cabo forzosamente. Entre ellas destacan el aumento de energía, de la actividad, de la inquietud, pensamientos rápidos y el hablar rápido, negación de que existe algún problema, sentimientos excesivamente altos o eufóricos. La persona se siente encima del mundo, incluyendo malas noticias o eventos trágicos, pueden cambiar dicha felicidad. Sienten irritabilidad extrema y fácil distracción, reducción de la necesidad para dormir. El doliente puede durar días sin dormir. Creencias poco realistas en tener ciertas habilidades y poderes. Falta de juicio que está fuera de carácter. Suelen tomar malas decisiones. Un comportamiento continuo que presenta decisiones raras y desviaciones sociales. Compulsión sexual que no es lo usual. Abuso de drogas, particularmente la cocaína, el alcohol y medicinas para dormir. Comportamiento intrometido o agresivo. Al término de estas manías o del ciclo de maníaco depresivo, suele derivar un periodo de cierto tiempo de normalidad, seguido de un tiempo de depresión leve o grave. Con los síntomas de la depresión ya mencionados, se debe tener mucho cuidado con las personas bipolares, ya que es de vital importancia que permanezcan vigiladas de día y de noche, y que sigan su tratamiento médico y su terapia cognitiva. Como un alma que se escapa de tu verdadero ser, Cos muestra la dificultad de sufrir esta afección. 7. Trastorno dependiente de la personalidad. El temor a la separación como mayor miedo y la necesidad excesiva de que se ocupen de ellos caracteriza a un síndrome que muchos niños y parejas han sufrido alguna vez. Para estas personas es indispensable que se les dicte cada orden. Trastorno depresivo mayor. La baja autoestima y la falta de placer y ganas de vivir son uno de los principales síntomas de una de las afecciones más extendidas en la sociedad actual. Se distingue el trastorno depresivo mayor y menor,
por el hecho de que la persona siempre experimenta un rango de tristeza e incluso cierta alegría y momentos de lucidez en temporadas, pero un desencadenante puede volver a reducirlo a la cama. Depresión. Una de cada 5 personas sufrirá depresión a lo largo de su vida. No respeta género, edad ni condición socioeconómica, aunque es más común en las mujeres y los adolescentes. La depresión es la causa más frecuente de problemas mentales más graves. Se estima que millones de personas la padecen sin siquiera saberlo, mientras que para el mundo laboral es un grave problema, puesto que gran cantidad de personas a nivel mundial experimentan incapacidad por este tipo de problemas. La depresión está causada por una alteración de los receptores neuroquímicos del cerebro. Esto quiere decir que se puede aparecer repentinamente y quedarse presente en toda la vida. Existe depresión de carácter hereditario, pero también depresión de carácter somático, es decir que se manifiesta en determinada etapa de la vida de las personas. Ambas suelen tener desencadenantes que revelan la presencia del padecimiento, por ejemplo la muerte de un ser amado o la pérdida del empleo. En estos casos las personas pueden experimentar un dolor pasajero o un grado de tristeza pasajero. Sin embargo, los pacientes con depresión no se curarán o no superarán la tristeza. La depresión es parecida a la diabetes. Las personas no se curarán mágicamente, sino que es necesario realizar rutinas, ejercicios, cambios de actividad y cambios en su vida para poder llevar una vida estable. Los síntomas de la depresión grave y clínica son: dolor. Se siente un dolor intenso que solo se cura al estar acostado o dormido sin manifestaciones físicas del mismo. Abatimiento general. No se tienen ganas de realizar ninguna tarea. Cambios de roles. La persona abandona sus metas, deseos, sueños y objetivos. Si alguien era el primero en llegar a la escuela, simplemente ya no asistirá o será inconsistente. Trastorno del sueño y de alimentación. Se baja o se aumenta de peso. Reacciones psicológicas como la sensación de miedo y ansiedad. Reacciones cognitivas como la falta de concentración y de memoria. Dificultad para pensar y tomar decisiones. Un ánimo persistente de tristeza, ansiedad o soledad. Sentimiento de desesperanza o pesimismo. Sentimiento de culpabilidad, desvalorización o impotencia. Pérdida de interés o placer en actividades ordinarias incluyendo el sexo. O aumento de la libido y aumento de la actividad sexual. Decaída de energía o tener un sentimiento de fatiga o de ser más lento. Dificultad en la concentración, acordándose o de hacer decisiones. La inquietud e irritabilidad. Pensamientos sobre la muerte o el suicidio, incluyendo atentados al suicidio. Arrastrados, pegados al suelo y sin posibilidad de levantarse. Así se sienten los afectados, según refleja COS. 9. Trastorno de ansiedad social. La fobia social se caracteriza por un miedo inherente a que las situaciones sociales puedan resultar embarazosas. El bullying y los conflictos pasados son sus mayores desencadenantes. La ansiedad social, al igual que varios padecimientos, no solo existen en personas enfermas o con síntomas clínicos, sino que es normal que las personas experimenten cierto grado de miedo que no tendrán cuando las personas se rodean con 4 o más seres amados a su alrededor. Incluso esto es una estrategia que utilizan los políticos para evitar comentarios o acercamientos incómodos en presentaciones públicas. Rodearse de un círculo de personas para evitar ser increpados por una sola. Sin embargo, existe un trastorno cuando a las personas les resulta imposible socializar con compañeros de salón de clases, de su trabajo, hacer amigos o demás, puesto que representa un menoscabo en su vida profesional y laboral. Maniatados y asustados por la opinión de los demás, por las garras de la sociedad, así se sienten los que la sufren. 10. Esquizofrenia. Una de las enfermedades mentales que peores consecuencias puede tener. Existen muchos tipos de esquizofrenia, pero normalmente va ligada a una falta de percepción de la realidad y una alteración de todo lo que le rodea. Esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que puede deberse a múltiples factores ambientales y sociales. Sin embargo, se caracteriza como una malfunción en la forma en que se comunican las señales eléctricas en el cerebro, en los receptores de dopamina o en un desorden de sobreproducción, o falta de diversas hormonas que regulan el comportamiento de los neurotransmisores en el cerebro. Existe una marcada relación entre el abuso de consumo de drogas y la esquizofrenia. Cerca de 1 millón de mexicanos padece esquizofrenia. Cada año son internadas 250,000 personas por trastornos mentales en hospitales mexicanos, donde 5 de cada 10 pacientes son esquizofrénicos, enfermedad que actualmente afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo.
La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica, degenerativa y muy desgastante. A diferencia de otros problemas, la esquizofrenia y los síndromes esquizoides únicamente son detectados por especialistas, pero siempre conllevan tratamiento psiquiátrico, nunca con terapias sino con medicamentos. Existen ciertos desprendimientos o desórdenes relacionados a la personalidad, que se catalogan como esquizoides. Generalmente son variantes donde la enfermedad está en sus primeras etapas. Los síntomas son pensamiento anormal, pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones, ve y oye cosas que no son reales, o platica con personas que no existen, desilusiones, creencias que no son ciertas o son falsas, pérdida del comportamiento social y de las reglas básicas de convivencia, como el aislamiento, disminución de las emociones en el tono de voz o la expresión facial, problemas para entender y tomar decisiones, problemas para prestar atención y mantener la atención en las actividades, creencias fuertemente sostenidas que no son reales, hablar de forma que no tiene sentido, los pensamientos que saltan entre diferentes temas, como las asociaciones sueltas. Entre los trastornos de la personalidad esquizotípica o esquizofrénica, existen criterios diagnósticos, entre ellos un padrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales, que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. 1. Ideas de referencia, con exclusión de delirios de referencia. 2. Creencias extrañas o pensamiento mágico, que influye en el comportamiento y que no concuerda con las normas subculturales, por ejemplo las supersticiones, la creencia en la clarividencia, la telepatía o tener un sexto sentido. En niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. 3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales o escuchar cosas. Entre este tipo de experiencias se encuentran las personas que tienen daños cerebrales, como por ejemplo la propia esquizofrenia, pero también que sufren de algún tipo de cáncer que le afecta el cerebro. Las personas comienzan a escuchar cosas en las paredes, abajo de los sillones, etc. 4. Pensamientos y discursos extraños, por ejemplo vago, circunstancial, metafórico, súper elaborado o estereotipado. 5. Suspicacia o ideas paranoides. 6. Afecto inapropiado o limitado. 7. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. 8. No tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado. 9. Ansiedad social excesiva, que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides, más que a juicios negativos sobre sí mismo. Este tipo de comportamiento no se producen exclusivamente en el curso de la esquizofrenia. Un trastorno bipolar, un trastorno depresivo con caracteres psicóticos, o cualquier otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro autista, afectaría a la persona de la misma forma. La personalidad esquizoide es relacionada con la esquizofrenia. Sin embargo, en algunos casos, este tipo de personalidad se conoce como personas únicamente excéntricas, o que viven un tipo de vida acorde a la sociedad en la que habitan, y por tanto nunca les ha afectado este tipo de personalidad para llevar a cabo su vida. Por ejemplo, las personas que son altamente creyentes suelen ver alucinaciones relacionadas a la religión, y por ello no se les critica tanto, y llevan una vida medianamente normal, hasta que llega algún momento en que un factor estresante desencadena una crisis nerviosa que hace que tengan un ataque psicótico, y generalmente en ese momento es cuando las personas son diagnosticadas con esquizofrenia de leve, moderada o grave. Y es que en México y en el mundo existen miles de millones de personas con esquizofrenia que ni siquiera son conscientes de que la tienen y viven una vida medianamente normal. El artista se centra en las cruces, uno de los símbolos más simbólicos de la historia, para reflejar los síntomas y problemas que sufre un esquizofrénico. Trastorno de estrés postraumático. Muy habitual en los veteranos de guerra, las víctimas de secuestro o de accidentes. El estrés postraumático deriva en una ansiedad y temor constante provocado por un hecho pasado. El estrés postraumático
Es uno de los padecimientos conocidos como de cadena, puesto que acarrea problemas como el insomnio o la ansiedad generalizada. Este síndrome es un monstruo que te persigue, un recuerdo del que no puedes escapar por más que lo intentes. 12. Anorexia nerviosa. Un trastorno alimenticio que se da sobre todo en miles de mujeres y hombres jóvenes presionados por una sociedad que estipula los cánones de belleza. Cuando se critican a los espectros de belleza que se imponen en un país, sea Estados Unidos o demás, se hace precisamente desde el punto de vista irreal que presenta para miles de jóvenes en todo el mundo. ¿Cuánta discriminación en un mundo de imperfectos?, reza una frase en la pared. Sin duda, no hay más que reflejar el aspecto de las personas anoréxicas para mostrar el terror de esta afección. 13. Trastorno del espectro autista. El espectro autista representa el nivel o grado de presencia de este padecimiento en los niños o adultos. El autismo es una discapacidad del desarrollo que pone trabas a las destrezas personales, comunicativas y emocionales de quien lo sufren. Suele darse en la niñez, pero a veces se mantiene durante toda la vida. Se sospecha que los menores con espectro autista no realizan la poda sináptica, necesaria para representarse como individuos sociales. Se le denomina espectro autista porque cualquier persona puede presentar determinado porcentaje de comportamiento de este tipo, sea en la niñez o en la vida adulta, que incluye discapacidad del habla en público, problemas para socializar o mirar a los ojos a otra persona. Pueden tener interés limitado y comportamientos repetitivos. Es posible que pase mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar en su propio mundo. Se desconoce el origen del autismo, pero uno de cada 150 niños nace con esta enfermedad o presenta rasgos de la misma, sea en la niñez o en la vida adulta. El ser humano ha llegado hasta donde está gracias a la socialización. El espectro autista impide que se desarrolle como un ser social la persona. Sin embargo, también presenta un desgaste físico y mental para los padres, puesto que conlleva distintas formas de interactuar con el niño que padece el trastorno. Incluso esta enfermedad se debe de considerar en especial atención en estos tiempos, puesto que anteriormente la persona se trataba con una persona que estaba inválida o que estaba retrasada mental y simplemente se aislaba de la sociedad y del mundo. Sin embargo, existen diversos tipos de autismo, entre ellos el autismo Asperger, que hace que ciertos niños demuestren talentos excepcionales para la música, el conocimiento, el arte, las matemáticas, el ajedrez o la programación. Sin embargo, diversos deportes como lo son el ajedrez pueden ayudar a los niños autistas a sobrellevar el problema y tener unas vidas felices y plenas. En los últimos años, la incidencia del espectro autista se ha acentuado, sea porque hay mayor investigación y detección, y no se puede culpar tanto a los genes de los padres o la concepción, puesto que aún no se ha descubierto el origen de este padecimiento. Sin embargo, se ha logrado crear una red de apoyo para los pacientes con autismo, que va desde la creación especializada de instituciones públicas, como lo son institutos estatales del autismo, hasta personajes en series de televisión que se muestran con autismo con la finalidad de que aquellos que padecen este problema sean aceptados como iguales y tengan un propósito en la vida. Un grito de auxilio en una boca sellada, imposible de definirlo mejor. 14. Trastorno de despersonalización. La despersonalización altera la percepción de ti mismo, de manera que sientes que estás separado de tu mente o cuerpo, mientras realizas cualquier acción. Normalmente viene provocada por la ansiedad o por el consumo de algunas drogas, como la marihuana, la ayahuasca o el LSD. Cos lo refleja como la película del Doctor Strange, un espíritu observando a su propio cuerpo. 15. Trastorno de identidad disociativa. ¿Es posible ser más de una persona? Para los que sufren este trastorno, sí. Las personas que sufren disociación pueden ser capaces de desarrollar múltiples personalidades en su propio ser, cada una de ellas con sus propias características. Para comprender la disociación de la personalidad o las personalidades múltiples, deberíamos comprender las diferencias entre un borderline, una persona normal y una con disociación. Dice Emilio Durkheim que como seres sociales adoptamos varias personalidades, entre ellas la pública, la social y la privada en nuestra intimidad. Una persona normal en su día a día adopta la personalidad pública para tratar a desconocidos o caminar por la calle, la social para sus seres cercanos, e incluso la íntima con sus seres aún más cercanos. Cada una de ellas se interpreta como un automóvil,
bicicleta o motocicleta. Sin embargo, en todas ellas, la persona es consciente de que va al mando. Incluso el paciente con borderline sabe que está manejando un carro, pero aún así acelera a fondo o frena en seco su tren de la personalidad. Y puede ser consciente de todo lo que hace u omite durante su día a día. A su vez, la persona puede reprimir y controlar sus actos, emociones y expresiones. En las personas con disociación es común que esto no ocurra, y el automóvil, moto y bicicleta se manejan por una persona totalmente distinta, la cual bloquea la memoria para el otro individuo. Aunque en algunos casos, la persona es consciente de que deja salir a sus otros seres, pero aún así no recuerda lo que sucede durante esos episodios. E incluso esta persona puede tener miedo de alguna de sus otras personalidades. Diversas películas, entre ellas Identidad, han desarrollado el problema. Sin embargo, la disociación de la personalidad es más frecuente de lo que parece, e incluso millones de personas la padecen sin siquiera darse cuenta. ¿Sabes quién eres en realidad? 16. Síndrome de Capgras. Como si se tratara del protagonista del show de Truman, quien sufre Capgras cree que un familiar cercano o más de uno ha sido sustituido por un doble. Pocas cosas hay más terroríficas que un niño que imagina que su madre ha sido sustituida por otra persona. 17. Agorafobia. La agorafobia es el miedo al miedo, el temor a que te pueda ocurrir algo malo, normalmente relacionado con los grandes espacios abiertos, o ágoras, ya que aquí pueden presentarse situaciones difíciles. Los que lo padecen llevan a cabo prevenciones de todo tipo para evitar problemas. Son aquellas personas que tienen pánico a encontrarse en lugares desconocidos, sin explorar, o lugares abiertos que no contienen límites como paredes, o simplemente lugares abiertos que no conocen. El terror está ahí afuera. Nunca salgas de aquí, advierte Cos en su dibujo. 18. Esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia de carácter paranoide se caracteriza por afectar directamente la personalidad del individuo. Este no puede evitar tener alucinaciones internas, voces y derivados, mientras su desarrollo cognitivo desciende. Psicosis por consumo de drogas. Datos de la Secretaría de Salud Federal señalan que miles de consultas en instituciones mentales mexicanas corresponden a psicosis inducidas, es decir, por consumo de drogas. Dichas psicosis se deben tanto a daños neuronales irreversibles causados por los solventes, drogas como las metanfetaminas e incluso el abuso de alcohol. Los tratamientos van enfocados a la desintoxicación del individuo y tratamientos orientados a la reinserción social, aunque en general el daño al cerebro es irreversible. A veces se logra que el individuo tenga una vida más o menos estable, pero nunca será lo mismo. Por eso se cuestiona tanto el consumo de drogas en el país, sobre todo la marihuana. En su generalidad, las personas que consumen drogas que afectan los neurotransmisores de dopamina, como la cocaína, la marihuana, las anfetaminas y demás, terminan con esquizofrenia de leve a crónica. Este es un reto importante para el gobierno, puesto que año con año se deben de medicar a cientos de pacientes de personas con drogas para que puedan seguir desempeñando una vida medianamente normal. Esta vez los monstruos están en tu cabeza. 19. Trastorno por déficit de atención. Uno de los trastornos que más afectan a los niños es el TDA, que provoca que no puedan estar atentos en una sola cosa. Problemas escolares, laborales e incluso están provocados directamente por este síndrome. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Se estima que de los niños diagnosticados con TDAH, casi un tercio seguirá cumpliendo con los requisitos clínicos durante la edad adulta, pero que más de la mitad seguirá mostrando síntomas más atenuados y tienden a integrarse en la personalidad del individuo e integrarse a la sociedad como una forma crónica de ser. Menos del 5% de los adultos con TDAH siguen a largo plazo un tratamiento específico, bien sea farmacológico o psicológico, lo que quiere decir que las personas tienen una gran posibilidad de llevar una vida normal de forma adulta. Entre los problemas psicosociales más frecuentes detectados en los adultos con TDAH es que logran trabajos de estatus social más bajos y menos remunerados, cambian más veces de trabajo durante toda su vida y son despedidos con más frecuencia.
tienen baja autoestima general. Es muy común que se sientan frustrados con la vida que llevan. Hay una mayor incidencia de separaciones conyugales y divorcios, habitualmente malos tratos domésticos e irritabilidad fácil, y enfados frecuentes, entre otros. Para los afectados cualquier excusa es buena para descentrar su atención. 20. Trastorno al consumo de drogas. La adicción a las drogas también es un trastorno muy a tener en cuenta, no importa cuál sea la sustancia, puesto que tanto sustancias legales como ilegales pueden provocar la adicción. En esta ocasión Cos lo refleja al detalle: mirada perdida, brazos atrapados y una jeringuilla dictando las acciones del afectado. 21. Tricotilomanía. La depresión y el estrés tienen muchas consecuencias. Una de ellas es la tricotilomanía, el hábito irresistible de arrancarse el cabello de todo el cuerpo. Esta enfermedad a veces deriva en pica, una compulsión por comerse el cabello o las uñas. Si bien comerse las uñas no es tan grave, el cabello es indigerible en el estómago y genera un besuar que es necesario retirar con cirugía. En algunas personas se han extraído besuares de 3 a 5 kilos. Esto puede causar la muerte si no es atendido por un médico cirujano. Las facciones del dibujo muestran la difícil realidad. Es tu cerebro quien dicta el daño que nunca te querrías hacer. 22. Síndrome de Munchausen por poder. El síndrome de Munchausen por poder se basa en que una persona, habitualmente la madre o el cuidador del niño, causa lesiones, enfermedades o trastornos a su hijo de forma deliberada. En algunas ocasiones esto puede provocar muertes infantiles súbitas, a su vez que las secuelas de los sobrevivientes son de serias a muy graves. Se trata de uno de los trastornos mentales en los que la víctima está totalmente indefensa. Una variante inversa es cuando una persona adulta o anciana manifiesta, finge o se provoca enfermedades a sí misma, con el objetivo de conservar el poder sobre sus familiares, o para llamar la atención del personal médico o la sociedad en busca de amor, comprensión y tolerar la soledad. Se estima que las pérdidas en clínicas y hospitales por atender enfermedades o accidentes autoinfligidos llegan a millones por año. Tanto familiares como personal médico deben de estar capacitados y mantener expedientes médicos para aprender y canalizar a los pacientes y las víctimas de Munchausen por poder. Los hipocondríacos que reciben atenciones desmedidas suelen evolucionar o presentar lapsos de esta enfermedad. La primera patología debe ser atendida por las autoridades competentes. En el caso de la segunda es importante conversar y hacer saber a la persona que se es consciente de su patología, a fin de que abandone el comportamiento y busque otra forma de canalizar sus dependencias. 23. Trastorno de pánico. Rápidos latidos de corazón, dificultad para respirar y mareo sin motivo aparente. Todo esto lo sufren quienes tienen un ataque repentino de pánico, algo que ocurre sin previo aviso y fácilmente puede provocar un infarto. El pánico es uno de los últimos síntomas de la ansiedad, acompañado de factores desencadenantes como salir en caso de la agorafobia o estar entre el público en caso de la fobia social. Quienes lo sufren sienten que el corazón se les sale del pecho y una cuerda les ahoga por completo, sin dejarles opción para reaccionar. 24. Bulimia nerviosa. Provocado por situaciones similares a la anorexia, la bulimia es un trastorno alimenticio por el cual sueles ingerir grandes cantidades de alimentos para después vomitarlos, de manera que puedas comer sin ganar peso. Delgadez y vómito, las dos grandes características de una de las enfermedades mentales más peligrosas de la adolescencia. 25. Trastorno de la personalidad narcisista. La preocupación por la opinión del resto a menudo puede llevar a ensalzar la figura propia, de manera exagerada, lo que puede comportar el trastorno narcisista, por el que también se pierde toda la empatía hacia los demás. Los narcisitos se consideran ellos mismos como seres especiales. A estas personas suele no interesarles el estado de ánimo de los demás, y son muy envidiosos de los méritos y éxitos ajenos. Son incapaces de sentir empatía por otros seres humanos, e incluso son capaces de generar mucho daño a su alrededor. Así es un narcisista, un humano que se cree Dios. 26. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. También se llama micropsia. Ese trastorno afecta la percepción visual, provocando que vea los objetos mucho más pequeños de lo que son en realidad. Este padecimiento es un claro ejemplo de cómo los padecimientos mentales se logran somatizar en padecimientos neurológicos. Así,
y con una clara referencia a la reina de corazones, lo interpreta el ilustrador. 27. Desorden de identidad de la integridad corporal. Anteriormente se clasificaba como una parafilia. Esta afección provoca que desees constantemente amputarte las extremidades. Se trata de una obsesión muy extraña a la que no se le ha encontrado un claro origen, pero sin duda es muy peligrosa. Los niños y adolescentes que se cortan podrían experimentar este tipo de desorden. La indiferencia con la que el protagonista del dibujo observa su mano amputada es casi tan terrorífica como el propio fenómeno. 28. Trastorno de la conducta. Normalmente diagnosticado en la infancia, este desorden provoca que las personas sean totalmente antisociales. Los afectados olvidan las normas establecidas con actos que van desde saltarse clases hasta robar y agredir. Suelen derivar en el trastorno antisocial de la personalidad. Entre los criterios de diagnóstico que encontramos en el trastorno de la personalidad, que es uno de los más importantes a estudiar en los temas de sociabilidad e incluso en las políticas criminales, son: A. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde antes de los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. 2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por una incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. 7. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencias o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robar a alguien. B. El individuo tiene como mínimo 18 años. C. Existe evidencia de la presencia de un trastorno de la conducta con inicios desde antes de los 15 años. D. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. ¿Existe algo más psicótico que matar a un gatito? 29. Misofonía. A nadie le gusta oír cuando alguien sorbe una sopa, pero para las personas que sufren misofonía, esto es un auténtico quebradero de cabeza. Las personas afectadas no soportan sonidos cotidianos producidos por el cuerpo de la gente, como toser o masticar, y no pueden evitar que les moleste. Ni con los tapones de la ilustración escapan de este extraño trastorno. 30. Depresión postparto. Justificado con el cambio hormonal provocado después de parir, la depresión postparto provoca una sensación de profunda tristeza, nada más a dar a luz a un bebé. La figura del puerperio domina en casi todas las culturas. La madre debe de ser separada del bebé al menos 24 horas después de nacido, puesto que el bebé corre el riesgo de ser matado por la madre, ya que éste sufre un colapso nervioso. Paracos es una nube en la cabeza que no te deja ver la preciosidad que tienes entre tus brazos. 31. Trastorno de ansiedad generalizada. Hemos visto que el estrés y la ansiedad son las mayores causas de desórdenes mentales de la lista. Pero, ¿qué ocurre cuando es este mismo el problema? El trastorno de ansiedad generalizada no te deja vivir tranquilo ante el miedo de los retos que están por venir, o las tareas que tienes que hacer al día a día. Puede definirse como un grito que se multiplica una y otra vez en tu fuero interno. 32. Y final. Trastorno de la personalidad por evitación. Quienes sufren del trastorno de la personalidad por evitación evitan cualquier tipo de contacto social por el miedo al rechazo. La inseguridad de sí mismos que sufren estas personas no les permite plantearse ningún tipo de reto, algo que suele venir derivado de una experiencia pasada. Se relaciona con el trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, el que nos ocupa es mucho más grave. La presencia y aceptación de medios informales como lo son el correo electrónico, la mensajería instantánea y las redes sociales por internet ha ayudado a estas personas a ser incluidas en la sociedad. Sin embargo, el problema debe ser tratado por un especialista de la salud mental. Si sufres este desorden,
te sentirás como una calabaza en Halloween. Inclusión social o barbarie. Durante muchos años, los trastornos mentales fueron tratados como un tabú para la sociedad. Los tratamientos barbáricos para tratar de curar a los pacientes enfermos de algún tipo de esquizofrenia, depresión severa o problema de comportamiento derivado de enfermedades mentales estaban a la orden del día. Entre ellos se encontraban dos que apenas en 1935 eran considerados como tratamientos de punta o de alto valor científico. La lobotomía, que consistía en introducir punta de acero inoxidable con la finalidad de cortar parte del cerebro y extraerlas por las cuencas de los ojos. O la trepanación, que consistía en romper parte del cráneo del paciente y provocar sangrados sanos, que consideraban que eran benéficos para curar humores malignos, que causaban todo tipo de problemas mentales. En años pasados existía una creencia en la higiene mental y social, y pacientes con padecimientos mentales fueron literalmente apilados en sanatorios mentales o en manicomios, en los cuales simplemente eran abandonados y amontonados a su suerte y a morir, sometidos a la violencia física, psicológica, al hambre y al frío. Hoy en día todavía consideramos que las personas con trastornos mentales o enfermedades mentales serias o leves son literalmente locos y que se tienen que apartar de la sociedad. E incluso, aún se considera que asistir al psicólogo o al psiquiatra es algo negativo para la sociedad y que se mira mal, y que la persona puede perder el trabajo. Para 1949 existían más de 50.000 lobotomías en los Estados Unidos. Las practicaban no solo médicos, sino enfermeros, personal de hospitales mentales y charlatanes que circulaban y surcaban el país ofreciendo el servicio en furgonetas. Incluso el inventor de la lobotomía paseaba en su lobotomóvil, que era una camioneta antigénica en la cual realizaba el procedimiento. Las víctimas, no solo personas adultas, sino niños y jóvenes que tenían problemas de comportamiento, o incluso se utilizaba también para combatir la homosexualidad, puesto que en ese tiempo incluso el DSM-5 consideraba a la homosexualidad como una enfermedad mental. La lobotomía no solo se rechazó por ser considerada como cruel, sino porque en muchos de los casos los pacientes eran relegados a mostrar una conducta infantil y maniquea por toda su vida, una falta en el control de sus funciones corporales, o condenados a pasar toda su vida en una silla de ruedas y en un hospital psiquiátrico. Eran literalmente marionetas de carne y hueso. La lobotomía creaba zombies obedientes y sin personalidad. Se debe hacer hincapié en la inclusión social, que impone la neurología y la psiquiatría moderna, puesto que anteriormente existía una política de higiene social de los enfermos mentales, en los cuales estas personas eran separadas de la sociedad y condenadas a morir amontonadas en hospitales mentales, en donde literalmente les fundían el cerebro a base de electroshocks. Los tratamientos psiquiátricos basados en ansiolíticos, reguladores de la actividad cerebral o de los neurotransmisores del cerebro, responden principalmente y precisamente al sistema que aboga por la socialización de las enfermedades mentales, pero sobre todo de su tratamiento. El cerebro humano es uno de los órganos más complejos del universo. No solo puede almacenar la misma cantidad de información que 5.000 discos duros, y el simple hecho de mover un brazo o pensar lleva operaciones que requieren el trabajo de varias supercomputadoras en cada sinapsis. Es un órgano que pesa menos de 2 kilos, en él radica la personalidad, radica el amor, y se expresan todos los sentimientos, el amor, el dolor, la ira, el pánico, y es donde habita nuestro ser que expresamos diariamente. Nuestro cerebro ama, siente, se entristece y genera endorfinas para hacernos sentir felices. El conocer los problemas, los desórdenes y patologías mentales no es la solución. Como mencionamos al principio, este tipo de problemas se manifiestan después de años de acarrearlos y solamente se busca atender cuando se manifiestan intempestivamente. Sin embargo, el ser humano no es una pieza mecánica, a la cual se le intercambian piezas y regresa a la normalidad. Se requiere de mucho tiempo para iniciar un proceso que incluye el diagnóstico, el reconocimiento del problema, su tratamiento, la terapia para eliminar los comportamientos que desatan o provocaron el problema,
y una corrección del estilo de vida y las conductas para poder volver a vivir. En otros casos, las personas no destruyen su vida, pero sí tienden a destruir las relaciones sociales, afectivas y a sus seres amados. En estos casos, las conductas destructivas se exteriorizan y resultan peligrosas para todo aquel que se encuentra cerca, como es el caso de los psicópatas, el síndrome de Munchausen u otros trastornos, sea la depresión o la esquizofrenia. Si la solución fuera solamente el cambiar los estilos de hábitos y el detectar las enfermedades, los tratados como la DSM-5 se venderían por millares, como si se venden los libros de autoayuda, los libros de superación personal y toda esa basura que ofrece soluciones rápidas e instantáneas para las patologías antes mencionadas. La depresión y otros padecimientos, patologías y enfermedades mentales son enemigos invisibles. El doliente sabe que tiene un problema, pero en lugar de buscar ayuda solo se cierra en sí mismo, acarreando complicaciones a sus malestares. Por eso es tan importante la detección. La atención psicológica como terapia y su derivación en psiquiatría clínica, en medicamentos como los antidepresivos, son formas de ayudar a los pacientes a que entiendan qué es lo que les pasa, cómo se manifiesta en su persona, y con esta información puedan manejar los síntomas, encontrar medidas para erradicar las conductas autodestructivas que los llevaron a ese estado, y comenzar el camino hacia la recuperación y una vida digna. Los números de ayuda telefónica y de instituciones que le pueden canalizar con especialistas gratuitos aparecen en la descripción del video. No los dicto todos porque necesito confirmar quienes ofrecen ayuda profesional sin costo. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.